El sol de Chihuahua caía como metal fundido sobre el polvo del rancho El Milagro, tiñendo de oro las montañas de la Sierra Madre que custodiaban el horizonte. El calor de julio era implacable, y el aire olía a mezquite seco y tierra agrietada. En medio de ese paisaje árido, una camioneta Ford blanca avanzaba por el camino de terracería, levantando una columna de polvo que se elevaba hacia el cielo despejado como una señal de humo. Dentro del vehículo, Miguel Ángel Reyes observaba por la ventana con ojos que guardaban historias que nadie conocía. Sus manos, curtidas y marcadas por cicatrices recientes, descansaban sobre sus piernas inmóviles. ¿Volvería realmente a casa después de 3 años, o encontraría que el hogar que recordaba ya no existía? Hola a todos. Antes de comenzar con esta increíble historia, déjame preguntarte, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y si aún no lo has hecho, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias que te llegarán al corazón. Ahora sí, comencemos. La camioneta se detuvo frente a la entrada principal del rancho, donde un portón de hierro forjado mostraba el nombre de la propiedad entre figuras de caballos. Miguel respiró profundo, llenando sus pulmones con el aire familiar de su tierra, mezclado con el aroma a cuero y heno que siempre definió su infancia. Su hermano menor, Javier, de 28 años, rodeó el vehículo y abrió la puerta lateral, revelando la silla de ruedas plegable que descansaba en el asiento trasero. La expresión de Javier era una mezcla de alegría y preocupación mal disimulada. Ya llegamos, hermano, dijo con voz ronca, evitando hacer contacto visual directo mientras desplegaba la silla con movimientos torpes. Miguel notó cómo las manos de su hermano temblaban ligeramente. ¿Sería compasión lo que veía en los ojos de Javier, o algo más parecido a la pena? Con la práctica de quien ha tenido que reinventarse, Miguel se impulsó desde el asiento del copiloto hacia la silla de ruedas. Sus brazos, ahora más fuertes que nunca por la necesidad, ejecutaron el movimiento con una gracia que contrastaba con la incomodidad evidente de su hermano. Tranquilo, Javi. Llevo más de 1 año haciendo esto, dijo Miguel con una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos café oscuro. El sol brillaba sobre su sombrero vaquero desgastado, el mismo que había usado antes del accidente, cuando su vida era completamente diferente. Las botas de piel de víbora que aún calzaban sus pies inmóviles eran un recordatorio cruel de lo que había perdido en aquella explosión en los campos petroleros de Tamaulipas. ¿Cómo reaccionaría la gente del pueblo al ver al mejor jinete de rodeo de la región confinado a 4 ruedas? La puerta principal de la casa se abrió de golpe, y una mujer de unos 55 años salió corriendo, con el delantal aún puesto y las manos enharinadas. «Mijo». «¿Y Miguel Ángel?», gritó doña Esperanza con voz quebrada por la emoción. Sus ojos, del mismo color café que los de su hijo, se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas bronceadas. Corrió hacia él con los brazos extendidos, sin importarle el polvo que levantaban sus chancletas de plástico. La abrazó con fuerza, aspirando el aroma familiar a canela y vainilla que siempre emanaba de la cocina de su madre. «Ya estoy aquí, mamá», susurró Miguel, sintiendo cómo su propia voz se quebraba. Detrás de doña Esperanza apareció su padre, don Ramón, un hombre de 62 años con el rostro curtido por décadas bajo el sol del desierto. Su expresión era indescifrable, pero Miguel notó cómo apretaba la mandíbula y desviaba la mirada hacia las montañas. El silencio del patriarca hablaba más fuerte que 1000 palabras. ¿Estaría decepcionado su padre de verlo así? «Pasa, pasa, mijo. Preparé tus enchiladas favoritas, las de mole poblano que tanto te gustan», dijo doña Esperanza, secándose las lágrimas con el borde del delantal mientras trataba de recuperar la compostura. Miguel avanzó por la rampa improvisada que Javier había construido durante el último mes, notando los clavos salidos y la madera sin pulir que evidenciaban el esfuerzo apresurado. La silla traqueteó sobre las tablas desiguales, pero logró entrar a la casa que no veía desde hacía 3 años. El interior olía exactamente como lo recordaba,
tortillas recién hechas, frijoles de la olla y ese toque de leña quemada que venía de la chimenea. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, y Miguel no pudo evitar notar que había varias nuevas, todas de los últimos 3 años que él había pasado en hospitales de rehabilitación en Monterrey. En ninguna de esas fotografías aparecía él. La familia había seguido adelante sin su presencia. ¿Lo habrían olvidado realmente durante su ausencia? Don Ramón finalmente se acercó, caminando con ese paso lento y decidido que caracteriza a los hombres del norte de México. Extendió su mano callosa hacia Miguel, quien la estrechó con firmeza, sintiendo la fuerza que aún residía en los dedos de su padre. Hijo, fue todo lo que dijo don Ramón, con voz grave y controlada. Pero en esa única palabra había un océano de emociones contenidas, alivio, tristeza y quizás algo de vergüenza que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Miguel conocía a su padre lo suficiente como para entender que para él, un hombre criado en el rancho con las tradiciones antiguas, la debilidad física era casi imperdonable. Los Reyes eran conocidos por ser vaqueros de pura cepa, domadores de caballos broncos y campeones de jaripeos. ¿Cómo encajaba ahora Miguel en ese legado familiar? Papá, sigo siendo el mismo, dijo Miguel, soltando la mano de su padre y manteniendo contacto visual directo, desafiante. Solo que ahora tengo ruedas en lugar de piernas que funcionen. La sonrisa que esbozó era amarga, pero había algo de determinación en sus ojos que hizo que don Ramón parpadeara y mirara hacia otro lado. Javier carraspeó incómodo y comenzó a descargar las maletas del vehículo, creando ruido innecesario para romper la tensión que se había instalado en el porche. Las cigarras cantaban su melodía monótona en los mezquites cercanos, y un perro callejero ladraba a lo lejos. La vida en el rancho continuaba como siempre, indiferente al drama humano que se desarrollaba en su interior. ¿Podría Miguel realmente encontrar su lugar de nuevo en este mundo que parecía haber seguido adelante sin él? Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio las enchiladas que doña Esperanza había preparado con tanto amor, Miguel anunció su decisión. Voy a volver a trabajar en el rancho, declaró, limpiándose la boca con una servilleta de tela bordada. El tenedor de don Ramón se detuvo a medio camino hacia su boca, y Javier casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. Doña Esperanza dejó escapar un suspiro preocupado, juntando las manos sobre la mesa como si rezara en silencio. Miguel, mijo, el rancho es duro. Los trabajos requieren que, comenzó a decir su madre, pero él la interrumpió con un gesto de su mano. Requieren dedicación y conocimiento de ganado y caballos. Todo eso todavía lo tengo aquí, dijo señalándose la cabeza. Las piernas solo sirven para caminar. La mente es lo que hace a un buen ranchero. Su voz era firme, sin espacio para la negociación. Don Ramón masticó lentamente, observando a su hijo con ojos entrecerrados. ¿Sería orgullo o terquedad lo que impulsaba a Miguel? El lunes es el rodeo mensual en el pueblo, comentó Javier finalmente, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado. Va a venir gente de toda la región. Habrá competencias de lazo, monta de toro, carreras de barril. Su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Miguel asintió lentamente, sintiendo como cada palabra era como un recordatorio de lo que había perdido. Él había ganado el campeonato de monta de toro 3 años consecutivos antes del accidente. Su nombre todavía estaba grabado en las placas de la plaza principal del pueblo. Iremos todos, dijo don Ramón de repente, su voz sonando como una orden más que una sugerencia. Los Reyes nunca han faltado al rodeo. Y no vamos a empezar ahora. Miró directamente a Miguel al decir esto último. Era una declaración de apoyo, a su manera ruda y directa. ¿Pero estaría Miguel listo para enfrentar a toda la comunidad que lo recordaba en su gloria? La noche cayó sobre el rancho como una manta de terciopelo negro salpicada de estrellas que brillaban con una intensidad que solo se ve en el desierto mexicano. Miguel salió al porche en su silla de ruedas, contemplando la Vía Láctea que se extendía sobre su cabeza como un río de luz. El aire nocturno era fresco y olía a creosota y salvia del desierto.
A lo lejos, los coyotes aullaban su canción ancestral a la luna creciente que colgaba sobre las montañas. Este era su hogar, su tierra, la única vida que conocía y amaba. No permitiría que un accidente se la arrebatara. Cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo cómo la determinación se solidificaba en su pecho como acero templado. El lunes enfrentaría al pueblo, a las miradas de lástima y a los susurros. Pero lo haría con la cabeza en alto, como le habían enseñado sus padres. ¿Sería suficiente su determinación para superar los prejuicios de una comunidad tradicional? El lunes amaneció con un cielo azul cobalto sin una sola nube, prometiendo un día caluroso típico del norte de México. La plaza de San José del Valle, el pueblo más cercano al Rancho de los Reyes, ya bullía de actividad desde las 8 de la mañana. Los vendedores ambulantes instalaban sus puestos de tacos, elotes asados, aguas frescas y dulces típicos. El aroma a carne asada, cilantro fresco y tortilla se mezclaba con el olor a cuero y estiércol de caballo que emanaba del área del rodeo. Banderas mexicanas ondeaban en los postes, y la música de banda norteña resonaba desde los altavoces, llenando el aire de acordeones y tamboras. Las familias llegaban en camionetas pick-up cargadas de niños emocionados, abuelos con sus sombreros más finos y mujeres con vestidos coloridos. Era el evento social más importante del mes. ¿Cómo reaccionarían todos al ver a Miguel después de tanto tiempo? La familia Reyes llegó a las 10 de la mañana en la camioneta de don Ramón. Miguel observaba por la ventana cómo la gente se movía entre los puestos y las gradas que rodeaban el ruedo circular de tierra compactada. Reconoció rostros familiares, el viejo Sebastián que vendía cinturones de cuero, la señora Guadalupe con su puesto de gorditas, los hermanos Morales que siempre competían en el lazo de becerro. Todos parecían felices, inmersos en la rutina familiar del evento. Pero cuando Javier detuvo la camioneta en el estacionamiento y comenzó a descargar la silla de ruedas, Miguel notó cómo las cabezas comenzaban a voltearse. Los susurros empezaron casi inmediatamente, propagándose como ondas en un estanque. Es Miguel Reyes, el que tuvo el accidente, pobrecito, qué tristeza. Las palabras llegaban hasta él como aguijones. ¿Sería siempre así, definido por su tragedia en lugar de por sus logros? Miguel endureció su expresión y se impulsó hacia la silla con movimientos decididos. Se colocó su sombrero vaquero en un ángulo desafiante y ajustó su camisa de cuadros azul y blanco, asegurándose de que cada botón estuviera en su lugar. Vamos, dijo a su familia, avanzando hacia la entrada con determinación. Doña Esperanza caminaba a su lado, tratando de sonreír a los conocidos mientras su mano apretaba nerviosa su bolsa. Don Ramón iba adelante, abriendo paso con su presencia imponente, su bigotón gris enmarcando su rostro serio. Javier cerraba la marcha, mirando a su alrededor como si esperara que alguien dijera algo fuera de lugar. La multitud se abría ante ellos, pero no era un gesto de respeto. Era la incomodidad visible de quienes no saben cómo comportarse ante la desgracia ajena. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien se atreviera a dirigirle la palabra directamente? Encontraron un espacio en las gradas de madera que crujían bajo el peso de cientos de espectadores. Miguel tuvo que quedarse abajo, junto a las barreras del ruedo, donde había espacio para su silla. Varios hombres que habían competido con él en el pasado pasaron cerca, evitando hacer contacto visual. Uno de ellos, Roberto el Tusa Martínez, su antiguo rival y amigo, se detuvo brevemente. Miguel, dijo con un asentimiento de cabeza, pero su mirada estaba llena de una lástima que hizo que Miguel apretara los puños sobre los descansabrazos de su silla. Roberto, respondió Miguel con voz neutral. El silencio que siguió fue dolorosamente incómodo hasta que Roberto murmuró algo sobre ir a preparar su caballo y se alejó rápidamente. Miguel sintió como la rabia comenzaba a hervir en su estómago. No necesitaba lástima. Lo que necesitaba era que lo trataran como siempre lo habían hecho. ¿Por qué era tan difícil para la gente entender eso? El rodeo comenzó con las competencias juveniles, niños de 10 a 15 años montando becerros y practicando el lazo.
Miguel observaba con atención, su ojo experto capturando cada error y cada acierto. Ese muchacho tiene buena mano con el lazo, pero le falta velocidad, comentó a Javier, señalando a un adolescente delgado que acababa de fallar su intento. Javier asintió distraídamente, más preocupado por observar las reacciones de la gente alrededor de ellos. Entonces, desde las gradas superiores, llegó una risa estridente seguida de una voz que atravesó el ruido de la multitud como un cuchillo: miren. Hasta trajeron al lisiado. El silencio que siguió fue absoluto. 200 cabezas se volvieron hacia arriba, buscando la fuente de la voz cruel. Miguel sintió como la sangre se le helaba en las venas, pero mantuvo su expresión impasible. ¿Quién se atrevería a tal falta de respeto en público? En las gradas superiores, un grupo de 5 hombres jóvenes reía descaradamente. Su líder, un tipo corpulento de unos 30 años con tatuajes tribales en los brazos y una gorra de los Yankees ladeada, se inclinaba hacia adelante con una sonrisa burlona. Era Daniel Ochoa, apodado el Cobra, conocido en la región por su mal carácter y su banda de seguidores que se dedicaban a causar problemas en cada pueblo que visitaban. Venían de Cuauhtémoc, una ciudad más grande, y se creían superiores a los rancheros tradicionales. ¿Qué hace un inválido en el rodeo? Va a competir en silla de ruedas, gritó el Cobra, y sus amigos estallaron en carcajadas. Los espectadores más cercanos se movieron incómodos, algunos murmurando desaprobación, pero nadie se atrevió a confrontarlos directamente. El Cobra y su pandilla tenían reputación de violentos. ¿Se quedarían todos en silencio ante tal injusticia? Don Ramón se puso de pie tan rápido que el asiento de madera golpeó contra el respaldo con un crack sonoro. Su mano fue instintivamente a su cinturón, donde décadas atrás habría llevado una pistola. Javier también se levantó, con los puños apretados y el rostro enrojecido. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera moverse, Miguel levantó una mano. No, dijo con voz tranquila pero firme. Siéntense. Don Ramón lo miró incrédulo. Hijo, nadie insulta a un reyes y, comenzó a decir, pero Miguel interrumpió. Papá. Por favor. Siéntate. Había algo en el tono de Miguel, una calma peligrosa que hizo que su padre obedeciera lentamente, aunque su mandíbula estaba tan apretada que los músculos se marcaban en sus mejillas. Miguel giró su silla para enfrentar a sus agresores en las gradas. ¿Qué planeaba hacer Miguel ante tal humillación pública? Oye, amigo, gritó Miguel hacia arriba, su voz atravesando el silencio tenso que se había instalado en el rodeo. El Cobra y sus amigos dejaron de reír y miraron hacia abajo, sorprendidos de que su víctima respondiera. ¿Me estás hablando a mí, cojo?, respondió el Cobra con desdén, lo que provocó risas nerviosas de sus compañeros. Miguel asintió lentamente, manteniendo contacto visual directo. Sí, a ti. Veo que tienes mucho que decir desde allá arriba, donde estás seguro. ¿Qué tal si bajas aquí y lo dices a mi cara? Su voz era calmada, casi conversacional, pero había acero en cada palabra. La multitud contenía el aliento. Nadie esperaba que Miguel respondiera de esa manera. El Cobra frunció el ceño, claramente molesto de que su víctima no estuviera actuando como una víctima. ¿Para qué querría bajar? ¿Para ver de cerca a un inútil? ¿Se atreverían los acosadores a enfrentar directamente a Miguel? Porque, dijo Miguel con una sonrisa fría que no llegó a sus ojos, si vas a burlarte de un hombre, al menos ten las agallas de hacerlo cara a cara. ¿O es que solo tienes valor cuando estás escondido entre tu tribu de cobardes? La última palabra resonó en el aire como un disparo. El Cobra se puso rígido, su rostro oscureciéndose con la furia. Nadie lo llamaba cobarde. Sus amigos lo miraban expectantes, esperando su reacción. Si no respondía al desafío, perdería respeto frente a todos. Vas a arrepentirte de eso, lisiado, gruñó el Cobra, comenzando a bajar de las gradas. Sus 4 compañeros lo siguieron, sus botas golpeando la madera en un ritmo amenazante. La gente comenzó a apartarse,
creando un círculo alrededor del área donde Miguel esperaba en su silla. Algunos sacaron sus teléfonos, listos para grabar lo que estaba a punto de suceder. ¿Había cometido Miguel un error terrible al provocar a estos matones? Pero entonces, algo inesperado sucedió. Desde el otro lado del ruedo, una figura solitaria comenzó a caminar hacia el centro. Era un hombre alto, de aproximadamente 40 años, vestido con el atuendo completo de vaquero, camisa de mezclilla, pantalones Wrangler, botas vaqueras de piel exótica y un sombrero texano blanco que parecía haber visto mejores días. Llevaba un cinturón con una hebilla enorme que brillaba al sol, y su rostro curtido por el clima mostraba una expresión de tranquila determinación. Caminaba con ese andar característico de los jinetes, ligeramente arqueado, como si todavía estuviera montado en un caballo. Miguel no lo reconoció inmediatamente, pero había algo familiar en su postura. «Creo que esto se está saliendo de control», dijo el vaquero con voz profunda y pausada, colocándose entre Miguel y el cobra, que había llegado abajo y avanzaba agresivamente hacia la silla de ruedas. ¿Quién era este misterioso defensor? El cobra se detuvo a unos metros del vaquero, evaluándolo con ojos entrecerrados. Sus 4 amigos se desplegaron a sus lados, formando una línea amenazante. El vaquero no se movió, simplemente permaneció de pie con los brazos relajados a los costados, pero había algo en su presencia que hacía que uno pensara 2 veces antes de atacarlo. «Esto no es tu asunto, vaquero», dijo el cobra escupiendo la última palabra como un insulto. «Muévete o te moveremos nosotros». El vaquero ladeó la cabeza ligeramente, como considerando la amenaza. «Aquí en el norte tenemos una tradición», dijo finalmente, su voz tranquila pero lo suficientemente alta para que todos los presentes pudieran escucharlo. «Los hombres de verdad no se burlan de los caídos. Los ayudan a levantarse. Parece que tú y tus amigos nunca aprendieron eso». El insulto fue entregado con tanta calma que tomó un segundo para que el cobra procesara lo que acababa de escuchar. ¿Quién era este hombre que se atrevía a desafiar a 5 matones sin inmutarse? «¿Quién diablos te crees que eres?», gruñó el cobra, dando un paso amenazante hacia adelante. Sus amigos lo imitaron, sus manos moviéndose hacia sus bolsillos y cinturones, donde probablemente llevaban navajas u otras armas. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La multitud guardaba un silencio absoluto, todos los ojos fijos en la confrontación que estaba a punto de estallar. Miguel observaba desde su silla, su corazón latiendo acelerado, sintiéndose impotente al ver que alguien estaba arriesgándose por él. «No necesito que pelees mis batallas», dijo Miguel al vaquero. El hombre volteó ligeramente la cabeza, lo suficiente para que Miguel viera el perfil de su rostro. Había una cicatriz que corría desde su sien derecha hasta su mejilla, apenas visible bajo el ala de su sombrero. «No estoy peleando tu batalla, muchacho», respondió el vaquero. «Estoy defendiendo lo que es correcto». «Hay una diferencia, ¿de dónde venía tanta confianza?». El cobra había tenido suficiente. Con un rugido de rabia, se lanzó hacia adelante con el puño en alto. Pero el vaquero se movió con una velocidad sorprendente para alguien de su edad. Se inclinó hacia un lado, dejando que el puñetazo pasara junto a su oreja, y con un movimiento fluido, sujetó el brazo extendido del cobra, usó el impulso del matón contra él mismo y lo giró, torciéndole el brazo detrás de la espalda. El cobra gritó de dolor y sorpresa, encontrándose súbitamente inmóvil, con su cara presionada contra la barrera de madera del ruedo. Todo había sucedido en menos de 3 segundos. Los otros 4 atacantes se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. «Ahora», dijo el vaquero con la misma voz tranquila, mientras mantenía a el cobra inmovilizado, «vas a disculparte con el joven en la silla de ruedas. ¿Y lo harás con respeto? ¿Funcionaría realmente esta táctica?». «Suéltame, cabrón», gritó el cobra, retorciéndose inútilmente contra el agarre de hierro del vaquero. Sus amigos finalmente reaccionaron y comenzaron a avanzar, pero el vaquero simplemente aplicó más presión al brazo del cobra, haciendo que gritara más fuerte.
Un paso más y le rompo el brazo, advirtió el vaquero sin levantar la voz. No había fanfarronería en su tono, solo una declaración de hecho que hizo que los otros 4 se detuvieran en seco. El silencio se extendió por largos segundos, marcado solo por la respiración agitada del cobra y el lejano relincho de un caballo. Miguel miraba la escena con una mezcla de asombro y algo parecido a la esperanza. Hacía tanto tiempo que nadie lo defendía así, que nadie veía más allá de su discapacidad para tratarlo como un hombre digno de respeto. Sintió como un nudo se formaba en su garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había peleado por él? Está bien, jadeó finalmente el cobra, el dolor superando su orgullo. Suéltame y me disculparé. El vaquero lo mantuvo inmóvil un momento más, evaluando si decía la verdad, luego lo soltó con un empujón que hizo que el cobra tropezara hacia adelante. El matón se frotó el hombro dolorido, su rostro enrojecido tanto por la humillación como por el esfuerzo. Se volvió hacia Miguel, quien lo observaba con expresión impasible desde su silla de ruedas. Durante largos segundos, sus miradas se encontraron en un duelo silencioso. El cobra abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Su orgullo todavía luchaba contra la situación en la que se encontraba. El vaquero dio un paso amenazante hacia él. Estoy esperando, dijo con voz peligrosamente baja. ¿Se rebajaría realmente el cobra a pedir disculpas? Lo siento, murmuró el cobra finalmente, mirando hacia el suelo en lugar de a Miguel. Las palabras sonaron arrancadas a la fuerza, huecas y falsas. El vaquero no parecía satisfecho. Más fuerte. Y mirándolo a los ojos. Como un hombre. El tono no admitía discusión. El cobra levantó la vista lentamente, encontrando los ojos de Miguel. Por un momento, solo hubo odio puro en esa mirada, pero luego algo cambió. Quizás fue la absoluta falta de miedo en los ojos de Miguel, o quizás fue darse cuenta de que había subestimado gravemente a su víctima. Lamento haberme burlado de ti, dijo el cobra, cada palabra saliendo como si tuviera vidrios rotos en la boca. Fue una falta de respeto. Miguel asintió lentamente, sin sonreír. Disculpa aceptada, dijo simplemente. No había triunfo en su voz, solo dignidad. El vaquero se volvió hacia los otros 4 matones. ¿Ahora ustedes también se disculparían los secuaces? Uno por uno, murmurando y arrastrando los pies, los 4 amigos del cobra ofrecieron sus disculpas. Eran todavía más renuentes que su líder, claramente humillados por la situación. La multitud comenzó a murmurar, algunos con aprobación, otros con asombro. Varios hombres mayores asentían con satisfacción, recordando los días cuando los conflictos se resolvían así, con honor y cara a cara. Las mujeres se abanicaban nerviosamente, aliviadas de que no hubiera resultado en violencia seria. Los niños miraban con ojos muy abiertos, grabando la escena en sus memorias. El cobra y su grupo finalmente se alejaron, subiendo de nuevo a las gradas pero esta vez en el extremo opuesto, lo más lejos posible de la familia Reyes. Su actitud derrotada contrastaba dramáticamente con su arrogancia de minutos antes. El vaquero se volvió hacia Miguel. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó, su tono ahora más suave. ¿Quién era realmente este Salvador? Miguel estudió al vaquero más de cerca ahora que el conflicto había terminado. Había algo en sus ojos grises, una profundidad que hablaba de experiencias vividas y batallas peleadas. La cicatriz en su rostro era vieja, blanqueada por los años, pero notable. Sus manos mostraban callos en lugares específicos, los tipos de callos que solo desarrollan quienes han pasado décadas trabajando con caballos y cuerdas. Estoy bien, respondió Miguel finalmente. Pero no tenía que hacer eso. Podría haberse metido en problemas. El vaquero sonrió, una expresión que iluminó su rostro endurecido. He estado en problemas antes. Un poco más no hace diferencia. Se quitó el sombrero, revelando cabello gris cortado muy corto. Me llamo Tomás Aguilar. Soy de Durango,
pero he andado por todos estos ranchos en los últimos 20 años. Extendió su mano. Miguel la estrechó, sintiendo la fuerza en ese apretón. ¿Qué historia se escondía detrás de este hombre? Miguel Ángel Reyes se presentó, aunque sabía que probablemente Tomás ya sabía quién era. Gracias por lo que hizo. Tomás volvió a colocarse el sombrero y se encogió de hombros. No hay de qué. Esos tipos necesitaban una lección de modales. Miró hacia donde el Cobra y su grupo se habían refugiado, ahora silenciosos y claramente deseando poder desaparecer. Don Ramón y Javier habían bajado de las gradas y ahora se acercaban. Don Ramón extendió su mano hacia Tomás. Ramón Reyes. Padre de este muchacho testarudo. Le debo una. Tomás estrechó su mano. No me debe nada. Su hijo tiene agallas. No muchos enfrentarían a 5 tipos así, especialmente en su situación. Lo dijo sin condescendencia, como un simple hecho. Miguel sintió algo cálido expandirse en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien reconoció su valor en lugar de su discapacidad? El rodeo continuó después de la conmoción, pero la atmósfera había cambiado completamente. La gente ahora se acercaba a Miguel, no con lástima sino con respeto renovado. Varios rancheros viejos le dieron palmadas en el hombro, comentando sobre los buenos tiempos cuando él dominaba la monta de toro. Roberto el Tusa Martínez volvió, esta vez sin la mirada incómoda, y se sentó junto a él para comentar las competencias como solían hacer. Sabes, todos estábamos preocupados de que volvieras convertido en alguien amargado, confesó Roberto mientras observaban a un jinete intentar montar un bronco particularmente agresivo. Pero parece que sigues siendo el mismo Miguel de siempre. Terco como una mula y con más valor que sentido común. Miguel rió, una risa genuina que sentía liberadora. Algunas cosas no cambian, Tusa. Por primera vez desde su regreso, se sintió como en casa. Pero ¿podría este sentimiento durar? Tomás se había quedado cerca, observando las competencias con ojo crítico. En un momento, cuando Javier fue a buscar algo de comer, se sentó en el espacio vacío junto a Miguel. ¿Cuánto tiempo llevas en la silla?, preguntó directamente, sin rodeos. Miguel apreciaba que no endulzara la pregunta. 1 año y medio. Explosión en los campos petroleros donde trabajaba en Tamaulipas. 4 vértebras destrozadas. Los doctores dicen que es permanente. Tomás asintió pensativamente. ¿Y qué planeas hacer ahora? Miguel lo miró de reojo. Volver a trabajar en el rancho. Demostrar que todavía puedo ser útil. Tomás sonrió ligeramente. No es cuestión de ser útil, muchacho. Es cuestión de ser quien eres. Y parece que eres un vaquero, con o sin piernas que funcionen. Las palabras resonaron en Miguel como nada que hubiera escuchado desde el accidente. ¿Había encontrado en Tomás un mentor inesperado? El sol comenzaba a descender hacia las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y rosas intensos. El rodeo estaba llegando a su fin, con la competencia final del lazo de equipo. Don Ramón se acercó a Miguel y Tomás. Señor Aguilar, me gustaría invitarlo a cenar en nuestro rancho esta noche. Es lo menos que podemos hacer después de lo que hizo hoy. Tomás pareció considerar la oferta por un momento, luego asintió. Sería un honor, don Ramón. Mientras la familia Reyes y su invitado inesperado se preparaban para partir, Miguel notó que la gente los miraba de manera diferente. Ya no eran miradas de lástima o incomodidad. Eran miradas de respeto, incluso de admiración. La historia de lo que había sucedido se estaba extendiendo rápidamente, creciendo y adornándose con cada repetición, como suele suceder en los pueblos pequeños. Para el anochecer, sería legendaria. ¿Cómo cambiaría esto el futuro de Miguel? Cuando subieron a la camioneta, Miguel se volvió para mirar una última vez el ruedo donde tantas veces había competido y ganado. Las luces comenzaban a encenderse, preparándose para el baile que seguiría al rodeo.
Podía escuchar la banda norteña afinando sus instrumentos, preparándose para tocar corridos y rancheras hasta el amanecer. Parte de él quería quedarse, sumergirse de nuevo en esa vida que había perdido. Pero otra parte, más sabia, sabía que no podía vivir en el pasado. Tenía que construir un nuevo futuro, uno que incorporara tanto quien había sido como quien era ahora. Tomás, que viajaría con ellos en su propia camioneta siguiendo al vehículo de los Reyes, se detuvo antes de subir a su Ford F-150 desgastada. Miguel llamó. Miguel volteó. Lo que hiciste hoy, enfrentándolos así, sin respaldo, eso requirió más valor del que la mayoría de los hombres tienen en toda su vida. Miguel asintió en agradecimiento, sin confiar en su voz para responder. Mientras las dos camionetas se alejaban del pueblo, levantando polvo bajo las primeras estrellas, Miguel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Era esperanza lo que finalmente volvía a encenderse en su corazón? La cena en el rancho de los Reyes fue abundante y ruidosa, llena del tipo de calor humano que solo existe cuando las familias se reúnen alrededor de una mesa bien servida. Doña Esperanza había preparado un festín: carne asada con nopales, frijoles charros, arroz rojo, tortillas hechas a mano y su especialidad, chiles rellenos de queso con una salsa de tomate que hacía llorar lágrimas de alegría. Tomás elogió cada platillo con sincera apreciación, contando historias de sus viajes por el norte de México que mantenían a toda la familia cautivada. Habló de rodeos en Sonora, de trabajos de vaquero en las sierras de Durango, de inviernos brutales en Chihuahua y veranos infernales en Coahuila. Cada historia estaba contada con ese estilo pausado pero efectivo de los narradores naturales, construyendo tensión y liberándola en el momento perfecto. Don Ramón escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente cuando reconocía lugares o personas mencionadas. ¿Qué otros secretos guardaba el pasado de Tomás? Entonces, Tomás, dijo don Ramón mientras se servía más carne, ¿que lo trae por estos rumbos? Durango está a varios días de aquí. Tomás tomó un sorbo de su agua de horchata antes de responder. Soy lo que podríamos llamar un vaquero itinerante. Voy de rancho en rancho, ofreciendo mis servicios donde se necesiten. Domo caballos, reparo cercas, entreno animales, lo que se requiera. Me quedo un mes, quizás 2, luego sigo adelante. Hubo algo melancólico en su tono que hizo que Miguel se preguntara qué había en el pasado de Tomás que lo mantenía en constante movimiento. Suena solitario, comentó doña Esperanza con su característica empatía maternal. Tomás sonrió sin humor. Lo es. Pero es la vida que elegí hace mucho tiempo, después de ciertas circunstancias. No elaboró más, y nadie presionó. En el norte, se respeta la privacidad de un hombre. ¿Qué tragedia habría empujado a Tomás a una vida de errante? Después de la cena, mientras las mujeres recogían la mesa protestando cuando Tomás intentó ayudar, don Ramón invitó a Miguel, Javier y Tomás a sentarse en el porche. Sacó una botella de tequila añejo, de esos que solo se abren en ocasiones especiales, y sirvió 4 caballitos. El aire nocturno era fresco y estaba lleno del coro de grillos y el ocasional aullido distante de un coyote. Las estrellas brillaban con tal intensidad que parecía que se podían tocar con solo extender la mano. Por la familia, brindó don Ramón, levantando su caballito. Y por los hombres de honor, añadió Miguel, mirando a Tomás. Por los hombres de honor, repitieron todos, y el tequila bajó suave y cálido, sabiendo a tierra y tradición. Don Ramón se aclaró la garganta, una señal de que estaba a punto de decir algo importante. ¿Qué decisión estaba a punto de anunciar el patriarca? Tomás, comenzó don Ramón, mirando al vaquero directamente, sé que eres un hombre que se mueve de un lado a otro, pero me preguntaba si considerarías quedarte aquí en el rancho por un tiempo. Necesitamos ayuda, y después de lo que vi hoy, creo que eres el tipo de hombre que querría tener cerca. Tomás pareció genuinamente sorprendido por la oferta. Es generoso de su parte, don Ramón, pero, don Ramón levantó una mano interrumpiéndolo. Hay otra razón. Miguel va a volver a trabajar en el rancho,
como anunció en la cena del otro día. Y aunque admiro su determinación, miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación, va a necesitar a alguien que lo ayude a adaptarse. Alguien que no lo trate como un inválido, sino como un vaquero que necesita aprender nuevas formas de hacer las cosas que siempre ha hecho. Miguel abrió la boca para protestar, pero su padre continuó. No es caridad, mijo. Es sentido común. Tomás tiene experiencia y nosotros necesitamos trabajadores. Todos ganamos, ¿aceptaría Tomás quedarse? Tomás miró a Miguel, estudiando su reacción. Miguel se mordió el interior de la mejilla, su orgullo luchando con la lógica de lo que su padre decía. Finalmente asintió. Si Tomás está dispuesto, yo no tengo problema. Tomás se reclinó en su silla, mirando hacia las montañas oscuras que se recortaban contra el cielo estrellado. He estado andando solo por casi 15 años, dijo lentamente. Me acostumbré a no quedarme mucho tiempo en ningún lugar. Pero, se volvió para mirar a Miguel directamente, cuando vi lo que hiciste hoy, enfrentando a esos tipos sin miedo, me recordó a alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien que también tuvo que reaprender a vivir después de una tragedia. Y pensé, tal vez es hora de dejar de correr. El silencio que siguió fue pesado con significado no dicho. Javier miraba entre su padre, su hermano y Tomás, sintiendo que estaba presenciando algo importante. Entonces, ¿eso es un sí?, preguntó finalmente. Tomás sonrió. Es un sí. ¿Qué secretos del pasado de Tomás se revelarían? Los siguientes 3 meses transformaron tanto el rancho como a Miguel de maneras que nadie podría haber predicho. Tomás demostró ser no solo un vaquero excepcional sino también un ingeniero creativo. Trabajando junto con Miguel, diseñaron adaptaciones para permitirle realizar tareas que parecían imposibles desde una silla de ruedas. Modificaron la montura de uno de los caballos más tranquilos del rancho, añadiendo correas y soportes especiales que permitían a Miguel montar de manera segura. La primera vez que Miguel volvió a estar sobre un caballo, lloró. No de tristeza sino de pura alegría, sintiendo de nuevo el movimiento familiar del animal bajo él, el olor a cuero y sudor equino, la sensación de libertad que había creído perdida para siempre. Tomás cabalgó a su lado durante esas primeras salidas, listo para intervenir si algo salía mal, pero nunca lo trató con condescendencia. Tienes buenas manos, le dijo simplemente después de la primera salida. El caballo te respeta, ¿qué más sería capaz de lograr Miguel? Juntos desarrollaron sistemas para que Miguel pudiera ayudar con la revisión del ganado, usando un ATV modificado para terreno difícil cuando el caballo no era práctico. Tomás le enseñó a usar un lazo desde una posición sentada, ajustando su técnica para compensar la falta de movilidad en las piernas. Era frustrante y difícil, y hubo días en que Miguel quería rendirse, cuando sus brazos estaban tan cansados que apenas podía levantarlos y su orgullo estaba golpeado por cada intento fallido. Pero Tomás estaba siempre ahí, empujándolo más allá de sus límites percibidos pero nunca más allá de lo que realmente podía lograr. El dolor temporal vale la capacidad permanente, era su mantra. Y tenía razón. Gradualmente, Miguel comenzó a dominar estas nuevas habilidades, adaptando su conocimiento previo a sus nuevas circunstancias. Don Ramón observaba desde la distancia, su expresión de escepticismo inicial transformándose lentamente en orgullo renovado. ¿Volvería realmente Miguel a ser el vaquero que había sido? Una tarde, mientras trabajaban en reparar una sección de cerca bajo el sol implacable de octubre, Tomás finalmente compartió su historia. Tuve un hijo, comenzó sin preámbulo, sus manos continuando el trabajo de estirar el alambre de púas mientras hablaba. Se llamaba Eduardo. Era un muchacho brillante, lleno de vida. Le encantaban los caballos tanto como a mí. Miguel dejó de martillar los postes y escuchó en silencio. Cuando tenía 16 años, hubo un accidente durante un rodeo en Durango. El toro lo golpeó mal. Muy mal. La voz de Tomás se quebró ligeramente. Quedó paralizado del cuello hacia abajo. Los doctores dijeron que nunca volvería a moverse por sí mismo.
Miguel sintió como su estómago se apretaba, comenzando a entender. Pasé 2 años cuidándolo, viéndolo luchar con su nueva realidad. Era tan parecido a ti, tan decidido a no dejar que su condición lo definiera. Tomás se detuvo, limpiándose el sudor de la frente. ¿Qué había sucedido con Eduardo? ¿Qué pasó?, preguntó Miguel suavemente, aunque parte de él ya conocía la respuesta por el dolor en los ojos de Tomás. Una infección. Su cuerpo ya no podía combatirla. Se fue hace 15 años. Tomás miró hacia el horizonte, donde las montañas se elevaban majestuosas e indiferentes al sufrimiento humano. Después de su muerte, no pude quedarme en un solo lugar. Cada rancho, cada rodeo, me recordaba a él. Así que empecé a viajar. Pensé que si seguía moviéndome, el dolor no me alcanzaría. Hizo una pausa, luego miró directamente a Miguel. Pero hoy, verte a ti, peleando tan duro por reclamar tu vida, me hizo darme cuenta de algo. Eduardo hubiera querido que dejara de correr. Que encontrara un lugar para echar raíces de nuevo. Y creo que este es ese lugar. Miguel no sabía qué decir. Las palabras parecían inadecuadas ante tal confesión. En lugar de hablar, extendió su mano. Tomás la estrechó, y en ese apretón había un entendimiento que iba más allá de las palabras. ¿Habían encontrado ambos un nuevo propósito? 6 meses después del rodeo donde todo cambió, el rancho El Milagro había experimentado una transformación notable. Miguel no solo trabajaba activamente en las operaciones diarias, sino que había comenzado a innovar, trayendo nuevas ideas que combinaban tradición con adaptación moderna. Había contactado a una organización que ayudaba a veteranos discapacitados a volver a trabajar en ranchos, adaptando equipamiento y técnicas. Pronto, el Rancho de los Reyes se convirtió en un modelo, recibiendo visitas de otros rancheros con familiares o empleados que habían sufrido accidentes. Miguel les mostraba lo que era posible, demostrando que la discapacidad no significaba el fin de la vida vaquera. Don Ramón, que inicialmente había dudado de que su hijo pudiera contribuir realmente, ahora lo presentaba con orgullo a los visitantes. Este es mi hijo Miguel, decía, el mejor vaquero que conozco. Y sí, usa silla de ruedas. ¿Y qué otros cambios traería el futuro? El rodeo anual de primavera llegó de nuevo, un año completo después de aquel día que había cambiado todo. La familia Reyes llegó como siempre, pero esta vez la recepción fue completamente diferente. La gente saludaba a Miguel con respeto genuino, los niños se acercaban fascinados por su silla de ruedas modificada que él había personalizado con diseños de cuero tallado. Roberto el Tusa Martínez lo saludó con un abrazo de oso. Miguel. Oí que están haciendo cosas increíbles en el rancho. Tengo un primo que perdió una pierna en un accidente de tractor. ¿Crees que podrías hablar con él? Miguel aceptó sin dudar. Esta era su nueva misión, demostrar que la vida después de una discapacidad podía ser plena y significativa. Tomás caminaba junto a él, no como un guardián sino como un igual, un amigo, prácticamente un segundo padre. Su presencia constante había sido fundamental en la transformación de Miguel. ¿Aparecerían viejos enemigos? Y entonces, Miguel lo vio. El Cobra y su grupo estaban ahí, en el extremo opuesto del rodeo, manteniéndose apartados de la multitud. El Cobra lucía diferente, más tranquilo, menos arrogante. Cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel a través del espacio lleno de gente, hubo un momento de tensión. Luego, para sorpresa de todos los que recordaban el incidente del año anterior, el Cobra comenzó a caminar hacia Miguel. La multitud se silenció, observando. Tomás se tensó, listo para intervenir si era necesario, pero Miguel levantó una mano para detenerlo. El Cobra se detuvo frente a la silla de ruedas, las manos en los bolsillos, claramente incómodo. Reyes, dijo finalmente. El Cobra, respondió Miguel neutralmente. Hubo un silencio largo. Quería disculparme de nuevo, dijo el Cobra, esta vez con sinceridad evidente en su voz. La disculpa del año pasado fue forzada.
Esta es real. Lo que hice estuvo mal. ¿No tienes idea de cuánto me avergüenzo de ese día? ¿Sería genuino este cambio de corazón? Miguel estudió al hombre frente a él, buscando señales de falsedad o burla. No encontró ninguna. ¿Qué cambió?, preguntó simplemente. El cobra se encogió de hombros. Mi hermana tuvo un accidente automovilístico hace 6 meses. Quedó en silla de ruedas. Y de repente entendí lo que te hice. ¿Cómo debe haberse sentido? Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. He estado trabajando con ella, tratando de ayudarla a adaptarse. Y cada vez que la veo luchar, recuerdo lo que te dije ese día y me quiero morir. Miguel asintió lentamente. La vida tiene una forma de enseñar empatía a través de la experiencia directa. Tu hermana va a estar bien, dijo finalmente. Si tiene medio de tu terquedad, va a superarlo. Y si necesitan ayuda, recursos, consejos, estoy aquí. Extendió su mano. El cobra la miró como si fuera el regalo más precioso del mundo. De verdad, su voz se quebró. De verdad, confirmó Miguel. El cobra estrechó su mano, y cuando sus ojos se encontraron, había entendimiento mutuo. ¿Podía el perdón realmente sanar viejas heridas? El resto del rodeo fue una celebración. Miguel no compitió, pero no le importaba. Observó las competencias con ojo experto, comentando con Tomás y Roberto sobre técnicas y estrategias. Cuando un jinete joven fue derribado por un toro y quedó tendido en la tierra del ruedo, fue Miguel quien gritó las instrucciones correctas para ayudarlo. Su voz de autoridad hizo que incluso los paramédicos pausaran para escuchar. Revisen la columna antes de moverlo. Mantengan su cuello estable. No lo levanten así, usen la tabla. Su experiencia personal con lesiones de columna le había dado conocimiento que salvó al muchacho de potencialmente empeorar una lesión. Después, el padre del jinete vino a agradecerle, lágrimas corriendo por su rostro curtido. Usted salvó a mi hijo de quedar paralizado, dijo con voz entrecortada. Miguel negó con la cabeza. Solo compartí lo que aprendí de la manera difícil. Asegúrese de que vea a buenos doctores. ¿Cuántas vidas más tocaría Miguel con su experiencia? Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo con los colores del fuego, la familia Reyes se preparó para partir. Habían sido invitados al baile que seguiría, pero Miguel estaba cansado. Había sido un día largo y emocionalmente agotador, aunque de la mejor manera posible. Mientras Javier preparaba la camioneta, Tomás se acercó a Miguel. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, preguntó el vaquero mayor. Miguel levantó una ceja interrogativa. Que nunca pides lástima. Nunca usas tu condición como excusa. Simplemente encuentras una manera de hacer lo que necesitas hacer. Eduardo era así también. Y me hace feliz haber tenido la oportunidad de ayudarte, como desearía haber podido ayudarlo más a él. Miguel sintió un nudo en la garganta. Tú me salvaste, Tomás. No solo ese día en el rodeo, sino cada día desde entonces. Me mostraste que todavía podía ser quien soy. Los dos hombres se abrazaron, un abrazo de hermanos más que de amigos. ¿Qué aventuras les esperaban? 2 años después, el rancho El Milagro había crecido significativamente. Miguel había convertido una sección del rancho en un centro de entrenamiento para vaqueros con discapacidades, financiado en parte por donaciones y en parte por el éxito creciente de sus operaciones ganaderas. Personas venían de todo México, y algunos incluso de Estados Unidos, para aprender cómo adaptar su vida vaquera a sus nuevas realidades físicas. Miguel daba clases sobre técnicas de lazo, monta adaptada, manejo de ganado desde vehículos modificados, y más importante, sobre cómo mantener la dignidad y el orgullo cuando el mundo intenta decirte que ya no sirves. Tomás era su socio en todo, el instructor principal y el corazón del programa. Don Ramón, ahora con 64 años, había entregado oficialmente la gestión del rancho a sus 2 hijos, dividiéndolo equitativamente y asegurándose de que ambos tuvieran su lugar en el negocio familiar.
¿Qué legado dejarían para las futuras generaciones? Una tarde, mientras Miguel supervisaba una clase de estudiantes nuevos, una camioneta desconocida entró al rancho. De ella descendió una mujer joven en silla de ruedas, seguida por un hombre que Miguel reconoció instantáneamente, el Cobra. Pero ya no usaba ese apodo. Se presentó como Daniel Ochoa, su nombre real, con su hermana Carla. Miguel Reyes, dijo Daniel extendiéndole la mano. Esta es mi hermana. Hablaste conmigo hace 2 años en el rodeo. Dijiste que si necesitábamos ayuda, estabas aquí. Bueno, aquí estamos. Carla miró a Miguel con una mezcla de esperanza y desesperación que él reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en su propio espejo durante meses después del accidente. Bienvenida al rancho El Milagro, dijo Miguel con una sonrisa genuina. ¿Lista para aprender a ser una vaquera de verdad? Los ojos de Carla se iluminaron. ¿De verdad crees que puedo?, preguntó con voz temblorosa. Sé que puedes, respondió Miguel con certeza absoluta. ¿Qué transformación experimentaría Carla? 6 meses después, Carla no solo había aprendido a montar con una montura adaptada, sino que había ganado su primera competencia de lazo adaptado en un rodeo especial organizado por la Federación de Vaqueros de Chihuahua. Daniel lloraba de orgullo en las gradas, gritando el nombre de su hermana hasta quedarse ronco. Miguel y Tomás observaban desde el borde del ruedo, satisfechos. Uno más, dijo Tomás suavemente. Una persona más que recuperó su vida. Miguel asintió, pero su mente ya estaba en el futuro. Había planes de expandir el programa, de crear centros similares en otros estados, de cambiar la narrativa completa sobre discapacidad en la cultura vaquera mexicana. Era un trabajo enorme, quizás el trabajo de una vida entera. Pero por primera vez desde el accidente, Miguel sentía que su vida tenía un propósito más grande que él mismo. La explosión que le había quitado el uso de sus piernas había, paradójicamente, abierto un camino que nunca hubiera descubierto de otra manera. ¿No era eso lo que significaba realmente encontrar el milagro en la tragedia? Al caer la noche sobre el rancho El Milagro, Miguel se sentó en el porche de la casa, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía gradualmente. Podía escuchar a los estudiantes en el comedor, compartiendo historias y risas, encontrando comunidad en su experiencia compartida. Tomás salió con 2 cervezas frías y le entregó una a Miguel. Se sentaron en silencio compañero, escuchando los sonidos familiares del rancho asentándose para la noche. «Sabes», dijo Miguel finalmente, «si pudiera volver atrás y evitar el accidente, no estoy seguro de que lo haría». Tomás lo miró con sorpresa. «Sé que suena loco», continuó Miguel, «pero esta vida, este propósito, toda la gente que hemos ayudado, nada de esto hubiera pasado si no me hubiera caído. Y aunque a veces extraño correr, montar un bronco, bailar en los bailes del pueblo, no cambiaría lo que tengo ahora». Tomás sonrió, levantando su cerveza. «Por el vaquero más sabio que conozco», brindó. «Por encontrar el milagro en la tragedia», respondió Miguel, brindando de vuelta. Y en esa noche perfecta del desierto de Chihuahua, bajo 1.000.000 de estrellas, un hombre en silla de ruedas había encontrado algo que muchos pasan toda su vida buscando: paz, propósito y la certeza de que su vida, tal como era, importaba profundamente. Y así termina la historia de Miguel Ángel Reyes, el vaquero que demostró que las verdaderas limitaciones están en la mente, no en el cuerpo. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios qué lección te llevas. No olvides dar like si te gustó y suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Y recuerda, no importa qué desafíos enfrentes en la vida, siempre hay un camino adelante si tienes el valor de buscarlo. Nos vemos en la próxima historia.